La clase pasada, pues estuvimos viendo acerca de cómo es la divergencia OR y bueno, que vimos de manera de resumen que o solo se sigue un camino o el otro. Nada más un solo camino. Recuerden que una manera en la que ustedes pueden ver si están haciendo o no bien un graph set es si aíslan todo lo demás. Por ejemplo, si yo voy por este camino, si aíslan todo lo demás, todo lo que no está en función, siempre deben de tener graph sets lineales. Es decir, en este caso, pues las transiciones está bien, viene de una anterior, una aquí, esta es la 7 y esta es la 9. Entonces, si se dan cuenta, si yo la aíslo, pues evidentemente sí pareciera que tuviera un graph set lineal. Entonces es una forma de ver que están haciéndolo bien. ¿Cómo? Pues viendo que pues haya una etapa, una transición y otra etapa, que es lo que hemos estado viendo. Bueno, entonces, pues con eso vamos a hacer nuestro ejemplito. Y entonces el ejemplo trata de que tenemos una máquina expendedora, como la que se muestra en la figura 11. Y bueno, cuando el importe de monedas es exacto, se da paso a que el usuario seleccione un producto de entre varios. Bueno, en este caso son solamente 3 productos y por tanto, pues por cada producto vamos a tener un botón, por lo tanto va a haber 3 botones. Vamos a tener un motor y vamos a tener un motor, un pulsador y claro, pues un final de carrera que nos va a indicar cuándo se termina de dar un ciclo del motor. Ahorita vemos un poquito más de eso. Entonces, la idea es que cuando se pulsa el primer botón, si el usuario presiona un botón y después el 2 y el 3, entonces solamente se va a hacer caso al primero, así como tal cual, como es en la realidad, ¿no? Profe, ¿puede acercar más el documento, por favor? Sí, así. No menos, un poquito menos. Ya sonó el gallo. Sí, ya son el gallo, se acaba de levantar el güey también. Sí. ¿Así, Monse? Sí, así está bien, muchas gracias. Sí. Entonces, pues básicamente es una máquina expendedora normal, como las que conocemos. Y bueno, para saber, o bueno, o la forma en la que está relativamente conformado una expendedora es que nosotros tenemos aquí los productos. Aquí tenemos los productos. Y entonces, en teoría, cada vez que se da una vuelta completa, el giro es el suficiente para que esto avance y entonces nuestro producto caiga. Comúnmente pues sirve, hay veces que se queda, que le queda tantitito, porque estos tipos de diagramas están a lazo abierto. No sabemos si cayó o no cayó, solo se está haciendo, digamos que a ojo de buen cubero, ¿no? Se estima más o menos que una rotación del motor es suficiente y ya con eso. Podemos meterle cosas más sofisticadas. Pudiéramos hacer que este motor funcionara hasta que supongamos que tenemos aquí donde cae, tenemos otro sensor de caída, le voy a poner aquí de caída. Entonces, a lo mejor pudiéramos hacer que en lugar de estos 3 que están aquí, pudiéramos meter un sensor nada más, que es el de caída, entonces tal que pues el motor siga funcionando M1 hasta que caída se active. Sin embargo, pues hay que tener, reitero, mucho cuidado con esos análisis, porque ¿qué pasaría si el usuario mete la manota? Entonces habría que agregar algo que cerrara, por ejemplo, que mantuviera cerrada o asegurara que no hubiera nada más que las botellas.
y cosas así. Entonces, si se dan cuenta, entre más, más empiecen a agregarle, pues obviamente los costos suben. Y pues los costos entre más suban, pues ya saben que es lo principal que siempre se cuida. Entonces, pues ustedes también, si llegasen a hacer diseño, pues es lo que más deben de cuidar. Entonces, pues bueno, vamos a dejarlo con la versión simplificada, en donde mejor compramos solo 3 finales de carrera y pues vamos a suponer que el usuario siempre, o la mayor veces, siempre se lleva su producto. Bien, entonces pues el grab set de esto pues es relativamente simple. Aquí nada más, antes de continuarlo, hay una K, esta K no va. No es necesaria esa K. A menos, hay de dos. Esa K podría ser necesario si consideramos que K significa que es una variable semejante a moneda, en donde nos dice que las monedas o el importe es correcto, pero vamos a suponer que justamente por eso está la etapa anterior, esta de aquí, en donde ya hubo algo, en donde pues pasó la primera moneda, o vamos a suponer que es de una sola moneda, y esta etapa lo que está haciendo directamente es ver, o es, digamos, una caja negra, ahorita lo vamos a poner, donde ya sea que haya un contador o que esté contando las monedas y vea si el importe es correcto, algo así. Vamos a suponer que de alguna manera el importe se sabe que es correcto o no, sin meternos a más diseño. Desde luego que entre más cercano a la realidad sea, pues el graph set va a crecer. Entonces, bueno, vamos a suponer que esta transición de aquí, moneda, pues ya es de que sí se dio. Y si se dan cuenta, si el importe que es esta transición moneda se da, no es necesario que haga algo. O sea, si se dio, entonces yo tengo la posibilidad de escoger entre mis 3 productos. Pero están de acuerdo que si yo no le meto esta transición de aquí, que de hecho, ya sea que suponiendo que moneda es el importe correcto, están de acuerdo que sería una transición muerta, ¿no? Sí, Y entonces para lo que nos está ayudando es para que no hagamos esto, que tengamos aquí moneda, voy a poner moneda, y que inmediatamente hagamos esto, P1, P2 y P3. Porque están de acuerdo que eso va en contra de las reglas de los graph sets. Los graph sets se dice que no puede haber una transición seguida de otra. O sea, aquí hay una transición seguida de otra, aquí hay una transición seguida de otra y aquí hay una transición seguida de otra. Entonces, como no se puede, pues se mete justamente las transiciones muertas para evitar justamente estos errores booleanos de tener 2 condiciones activas al mismo tiempo y pues bueno, tratar de evitar errores. Bien, entonces pues tenemos que la transición moneda fue hecha, fue bien lograda. Tenemos nuestra transición muerta o en su defecto, si lo quisiéramos ver más complejo, esto podría ser una transición de moneda, de que se echó una moneda. Entonces vamos a esta etapa que podría ser un contador. Si el contador no da bien, entonces hay que regresarnos, ¿no? Podríamos hacer algo así, pero eso sería pues hacer algo más complejo. Entonces, de momento, el importe es correcto, se mete esta transición muerta y viene lo siguiente. Pues esperar a ver qué producto se seleccionó. Producto 1, producto 2 o producto 3. Entonces, si el usuario aprieta el primerito que apriete, pues es el que va a ser el que va a caer. Entonces, por ejemplo, si el usuario aprieta primero el producto 2, pues vamos a ir por este camino. Va a apretar el producto 2 y entonces se va a activar este motor, que es el motor, el 2, perdón. Se va a activar el motor 2. Va a dar una vuelta completa hasta que esta pestañita vuelva a accionar el final de carrera. Entonces, acciona el final de carrera y es lo que está pasando, ¿no? Se acciona el botón 2, empieza a funcionar mi motor 2 y entonces
funciona y ve si el final de carrera está activo. Si está activo, pues entonces pasamos a la siguiente. De lo contrario, pues lo que va a estar pasando pues es como siempre cíclico. Está activo mi motor 2, pregunta si el final de carrera está activo. No está activo, entonces sigo manteniendo mi motor 2 activado. Vuelvo a preguntar, ¿mi final de carrera, perdón, está activo? ¿Sí o no? No. Entonces sigo manteniendo mi motor 2 prendido y así sucesivamente. Entonces, en cuanto termina, cuando llega, termina una vuelta ese motor 2, pues este cambia a 1, haciendo que ahora el camino continúe hacia acá. ¿Y qué es esto? Nuevamente, esto es otra transición muerta. ¿Y alguien me podría decir por qué es una transición muerta? Porque termina de hacer la función los motores, en el caso, bueno, en este caso el motor que se elija, ya sea 2, 3 o 4, y ahora regresa a su función principal, o sea, a la pausa total. Y entonces, ¿por qué ¿Sí? meto esa transición? Para parar todos los motores, o sea, para que estén apagados completamente todos. Y entonces la pregunta es, ¿esto es necesario? Pues Sí, sí, por las leyes porque Sí, ¿no? booleanas. Pues no, porque recuerden que una vez que yo paso aquí, ¿qué debe de hacer la 5 con respecto a todas las anteriores que le preceden? Apagar todas las anteriores. Exactamente. Recuerden que una de las reglas de los graphes es en cuanto paso a la siguiente, debo de apagar las anteriores. Es decir, en este caso, la 2 se debe de apagar, la 3 se debe de apagar y la 4 se debe de apagar. Entonces, si se dan cuenta, siempre que yo tengo un motor activo, la inmediata siguiente, a menos que yo vuelva a agregarle esto, lo va a pagar. Entonces, en la realidad es que esto lo único que está haciendo es un poquito nada más ilustrativo, pero no es necesario. Si yo tuviese algo así, si yo tuviera aquí mi transición 5 y no tuviera nada y regresar el lazo, la 5 me está denotando que es una transición en donde ya está terminando todo y inmediatamente las anteriores se deben de apagar. Inclusive, si yo hiciera la barbaridad de no meter esta transición, quitarla y nada más hacer esto, así, vamos a suponer que la regla de los grab sets me lo permite, porque ahí estoy haciendo el error, ¿no? ¿Qué error está haciendo ahí? El de las leyes booleanas. Exactamente. Si estoy, por ejemplo, activo tengo esta transición al mismo tiempo que esta transición, ¿no? Entonces no se puede, pero bueno, vamos a suponer que de momento es posible. Entonces están de acuerdo que esa transición, si no fuera necesaria, lo que haría es que se activa la 1 y la 1 misma tendría que apagar sus anteriores y sus predecesores sigue siendo la 2, la 3 y la 4. Y aunque yo no lo exprese aquí, cada transición de nuevo bloque apaga la anterior, deja de hacer que funcione. Entonces, por eso, razón por la cual, esto de aquí no es necesario, solamente es ilustrativo. Y esta transición muerta es completamente necesaria. Es decir, ¿por qué es muerta? Porque no está haciendo ninguna acción como tal directamente, no está prendiendo nada, no está activando nada. Entonces, recuerden que cada vez que salto una nueva, las anteriores, sus precedentes, se apagan. ¿Ok? Entonces, pues para evitar los errores booleanos, se pone esta. Básicamente, la razón por la cual está es para evitar errores booleanos. Porque a final de cuentas, una vez que yo pase o cualquiera de estas transiciones se active, mi siguiente etapa por defecto tiene que apagar las precedentes. Y eso implica apagar el motor. ¿Sí, sí? Sí. Porque si no, entonces, están de acuerdo que en todos los bloques tendríamos que meterle que off, off, off a todo, ¿no? Y pues haría que eso, pues los grab sets quedarán todavía aún más grandes. Entonces, reitero, esta de aquí y esta de aquí no son como tal necesarias, solamente son ilustrativas. Y lo tienen que tener muy en cuenta. Digo, lo pueden
poner si quieren, pero no es necesario. Y en los graph-sets de nivel 2, que todavía no hemos visto, pero que ya son más compactos, eso definitivamente ya no debe de ir. Los graph-sets de nivel 2 es como se mete, por ejemplo, a muchos PLCs que dejan programarse a través de un graph-set, que reitero una vez más, el graph-set no es un lenguaje de programación, pero algunos programas que interpretan los graph-set y lo convierten a código, se tienen que hacer de nivel 2 y el nivel 2 implica que este tipo de cosas ya que son ilustrativas para el programador, eso ya no existe. Entonces, muchas veces es conveniente, a menos que sean ultra experimentados, primero hacer su graph-set de nivel 1, que tiene todas estas etiquetas, y ya después hacer el graph-set de nivel 2. ¿Por qué? Nuevamente reitero, porque estamos bajo la idea de que la etapa que está activa, lo primerito que va a hacer es desactivar las anteriores. Por ejemplo, en los que está acá, si yo vengo por este camino, entonces en cuanto se activa la 9 apaga sus precedentes y las precedentes es forzosamente 8 y 7. No importa que yo venga de este camino y es el que haya estado prendido. Por seguridad, la 9 va a apagar cualquiera de sus precedentes. En este caso, pues es la 7 y la 8. De tal manera que aquí, si se dan cuenta, vamos a suponer que acción X, Y y W significa prender el motor X, Y y W. Entonces, si la acción J significa prender una lámpara, por ejemplo. De tal manera que yo aquí en la 9 solo sería necesario meter lámpara 1, por ejemplo. Lamp 1 en on y ya, punto. Porque si no, tendría que agregar motor X off, motor Y off y, por ejemplo, motor W off. Y entonces esto haría que todo fuera más, empezar a ser más grande. Entonces, de tal manera que una vez que yo inicio esto, estas dejan de estar activas, se pasan a off, cambian a cero lógico. ¿Ok? ¿Alguna duda respecto de eso? No. Bien. Entonces, básicamente, pues con eso se concluye básicamente el ejemplo de la máquina expendedora. Y pues bueno, la parte importante de aquí es recordar que una divergencia OR pues solamente se va a activar cuando el primero esté activo. El primero que se active es el que va a dejar pasar. Si nosotros viéramos esto como un solo camino, podríamos interpretarlo de algo de esta manera. Tendríamos la 1 y si voy por ese camino, pues aquí abajo tendríamos la primera transición que es P2 y luego tendríamos la etapa 3 con lo que sea que es M2 on y luego tendríamos F2, FC2 y eso pasaría a la etapa 5 y finalmente esto cierra aquí arriba con moneda acá arriba. Entonces, si se dan cuenta, esto es un graph set lineal, ¿no? Como los primeritos que vimos y está cumpliendo bien con todas las reglas, ¿no? Sí. Entonces, esa es la idea, esa es una forma de ver que ustedes están viendo cuando hacen divergencias, es una forma de ver que lo están haciendo bien. Separan caso por caso y ven que si lo aíslan, les quede como algo lineal. Y si les queda como algo lineal, es que lo están haciendo bien. Oh. Eso está cool. Aunque pues el problema de eso es que requiere tiempo, ¿no? Porque hay que ir haciendo caso por caso y cuando crecen mucho los graph sets, pues es un poco tardado, pero bastante útil porque luego hay muchos que no hacen eso, que básicamente es muy parecido a la prueba de mesa. ¿Saben qué es la prueba de mesa? No. ¿Qué es No. o qué? Cuando se utiliza mucho en programación sobre todo, la prueba de mesa es que ustedes antes de programar algo,
en programación lo que hacen es un diagrama de flujo. Reitero, esto es semejante a un diagrama de flujo. Y entonces, en este diagrama de flujo van haciendo eso, todas las posibles pruebas que se tengan. Ah, si yo pulso este botón, pues entonces sí, voy para acá. Ok, ya estoy ahí. Si yo pulso este botón, me voy por acá y este está activo. Hasta que FC1 se active y yo llego por acá. Entonces si yo hago eso, entonces regreso bien y es equivalente a dibujar lo que les puse. Y luego se van con el caso donde moneda no se activa. ¿Qué pasa si no se activa? Pues me quedo ahí esperando a que se active. Pues eso está bien. Bueno, ahora me voy por el caso. Es decir, una prueba de mesa es ir viendo caso por caso, básicamente. Todos los posibles casos que puedan entrar en sus diagramas y ver que efectivamente ante cualquier caso se va a cumplir la función de lo que estén haciendo. Y nuevamente, reitero, se ocupa mucho en programación o cuando se elaboran diagramas de flujo, porque la idea es justamente evitar errores, o sea, casos extraños que no se hayan contemplado y que hagan que pues un error pues se vea extraño, ¿no? Si es un producto en el producto final. Y obviamente esto se hace muy fuertemente en las aplicaciones o páginas relacionadas con los bancos, por ejemplo. Porque, bueno, ya saben, un bug que, por ejemplo, haga que sin querer te agreguen otro cero, que ya ha pasado, por cierto, pues es problemático, ¿no? O un bug en su programa de un cajero automático que haga que sin querer, si aprietas la tecla 1 y después le haces clic en la pantalla justamente en este cuadrante y aparte sin querer tienes presionado en el teclado el botón número 3, por ejemplo, sin querer hace que esa combinación, cuando la hagan al mismo tiempo, haga que el cajero empiece a sacar dinero a lo loco, sin contarlo ni nada y saque puro dinero. Entonces, la idea es eso, evitar ese tipo de errores, porque también eso de que un cajero empiece a sacar dinero a lo menso después de haber hecho una combinación específica, también ha pasado. Bien, entonces, pues bueno, ahora que vengan ejercicios, pues tienen que tener mucho cuidado en cómo armar sus graph sets. Bien, entonces con eso es el salto hacia adelante, perdón, esa fue la estructura OR o la divergencia OR. Y luego vamos a ver otra estructura, ahora vamos a ver otra estructura que se llama la estructura de salto hacia adelante. La estructura de salto hacia adelante lo que permite es, como lo dice su nombre, es de yo venir de una acción, de una etapa, bueno, a etapa a acción. Y lo que hago es algo que es muy semejante a la estructura OR, pero lo mismo es ver cuál de estos dos posibles caminos es el que se va a activar o cuál de esos dos transiciones es la que está activa. Entonces, de tal manera que si S7 es la que está activa, entonces pues se realizará normal la etapa 7, la etapa 8, y si S9 está activo, pues iremos hacia la etapa 9. Pero el salto hacia adelante es eso. Es ver si por alguna razón está activa, por ejemplo, en este caso, yo vengo de la etapa 6 y la etapa 6 lo que está haciendo es ir viendo los dos. SA está activa, S7 está activa y entonces le va a hacer caso, la prioridad va a ser nuevamente la que esté activa, la primera que esté activa. Y en ese caso es, pues, justamente, por ejemplo, si en este caso se activa la condición SA, entonces se produce ese salto hacia adelante. SA, ok, vengo de la etapa 6, se activa SA y lo que va a pasar es que yo voy a saltar hasta acá y continuar así. De tal manera que si yo paso ese camino a un graph set lineal, tendría algo así. Estaría 6 y entonces viene aquí SA, que es el camino por donde voy, y luego aquí llego a 9. Y entonces, si se dan cuenta,
Si se activa SA, pues yo sigo teniendo correctamente todas mis reglas y sigo teniendo un graph lineal, entonces por lo tanto el camino es adecuado, entonces no, está cumpliendo bien todas las reglas. Sin embargo, se recomiendan dos cosas. Se recomienda que preferentemente cuando se vaya a hacer un salto hacia adelante, estos dos sensores o botones nunca por alguna razón preferentemente estén activos al mismo tiempo. La idea es que nunca se trate de evitar eso, de que se activen varias etapas consecutivas. Entonces, por lo mismo, es muy ocupado que se active nuevamente la primera en ser apretada para evitar que se activen dos secuencias al mismo tiempo, porque si de alguna manera no se programa bien y SA y S7 se activan al mismo tiempo, entonces de alguna manera estaría corriendo por aquí y estaría corriendo por acá. Y lo cual no está permitido porque quiere decir que hay una razón, ¿no? Por la cual yo pueda saltar a SA o tenga que seguir este camino. Entonces no se puede, crearía ahí una problemática, entonces por eso la idea es que sean excluyentes SA y S7, o sea, en otras palabras es que o se activa una o se activa otra, ¿no? Así básicamente, muy semejante a lo que ocurre con la etapa OR, pero si se dan cuenta, esto hace que no haya otros lazos, ¿no? Aquí esto es, en la OR hay varias posibilidades, puede haber varios. Y aquí no, aquí nada más simple y sencillamente es un solo sensor, botón o transición que hace que dentro de mi misma estructura pueda saltar a otras etapas. Entonces hay que considerar lo siguiente. La etapa 9 cuando se activa, entonces hay que tener en consideración que debe de apagar a las posibles que la prendan, sus predecesoras. ¿Quiénes las pueden prender? 8 cuando vengo por este camino y cuando vengo por este camino, pues la activa 6. Entonces, de tal manera que 9 apaga 8 y apaga 6. Entonces, forzosamente debe de apagar a sus predecesoras, que son 8 y 6. Bueno, entonces, si se dan cuenta, inclusive si yo hago también esto y elimino SA, de tal manera que estoy suponiendo que S7 se eliminó, entonces es claro que sí, evidentemente, el graph sigue siendo, bueno, se ve con una forma lineal y entonces cumple con que haya por ahí una buena sintaxis de programación, ¿no? Bien, entonces hasta aquí, ¿alguna duda? No. No. No, Entonces la parte importante es eso, un salto hacia adelante no tiene etapas, porque si no eso sería una divergencia OR, ¿no? Y entonces no tiene etapas, no tiene multiramas, solamente tiene una. Y finalmente, esta, la única que está, tiene que saltar sobre la misma principal. Son las tres características de un salto hacia adelante. Bien, entonces, pues el salto hacia adelante es relativamente sencillo. Solamente reitero una vez más, hay que estar muy seguros de que se diseñe adecuadamente para evitar errores booleanos. Y bueno, entonces, el ejemplo de este mismo, vamos a suponer que nosotros tenemos una máquina que ensambla piezas. De momento va a ser despreciable el proceso anterior, o sea, es decir, que haya habido un proceso en donde se seleccionó la pieza o haya habido algo de calidad, no sé, nada más nos vamos a enfocar a esta parte, es una porción nada más de un proceso que trata de ejemplificar justamente esto del salto hacia adelante.
Y entonces vamos a suponer que tenemos esta insertadora que tiene un motor M1 y ese motor M1 evidentemente permite que la pieza sube y baje, sube y baje. También por otro lado tenemos este motor M2 que depende cómo se active, pues tenemos que puede llegar hasta, digamos, dar vuelta completa hacia la izquierda y eso lo vamos a medir a través de un final de carrera, ya sea de este lado, que es a la izquierda, si nosotros lo estamos viendo, o que pueda girar hacia la derecha y entonces tiene un final de carrera que va a decirnos si pasó o no pasó. Entonces el proceso consiste en lo siguiente. Reitero, tenemos una secuencia de montaje de piezas y entonces la idea es que esta pieza solamente tiene una sola forma de encajar. Entonces, pues no es tan fácil, ¿no? De que encaje directamente y a la primera. Entonces, solamente tiene una sola forma de encajar y la idea es que se automatice el proceso de eso de que encaje. Entonces, la maniobra inicia al poner en marcha el motor M1, que pues lo que va a hacer es ya sea subir o bajar. Y entonces vamos a suponer que el motor M1 está arriba, comienza a bajar. La pieza, estamos suponiendo que esta pieza está posicionada adecuadamente. Y entonces empieza a bajar nuestro motor M1 y en cuanto llega la pieza, aquí faltó ilustrarlo, aquí hay un sensor. Bueno, lo voy a poner algo así. Aquí hay un sensor. Hay un sensor que se llama DI, que es un sensor inductivo y nos va a permitir saber si evidentemente o si sí se encajó o si sí embonaron bien las piezas. Si embonaron las piezas, el detector inductivo va a cambiar de estado a 1 lógico. Si no se insertaron las piezas, entonces pues va a continuar como un 0 lógico. Entonces, en el caso muy probable de que no se hayan encajado las piezas y no llega DI, entonces se echa a andar un temporizador de 1 segundo, perdón, y pasado ese segundo, entonces la máquina o la insertadora debe de hacer girar primero hacia la izquierda y después regresar hacia la derecha. ¿Cómo vamos a saber cuando se haya cumplido eso? Pues por eso tenemos los finales de carrera, que están internos en el sistema. Entonces, bajo, no inserto, veo si se insertó o no se insertó la pieza. No se insertó, o sea, el sensor inductivo dio un 0 lógico, entonces lo siguiente es echar a andar un temporizador que va a contar 1 segundo, y una vez que termine ese segundo, pues entonces una vez que termine ese segundo de no haberse insertado, el motor va a girar primero hacia un lado, llego al final de carrera y giro hacia el otro lado. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? No. Bien, entonces hay que reiniciar la conferencia, por favor.